Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: Lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió: Donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Estamos terminando este año litúrgico. Estas lecturas de estos días son un aviso para que siempre estemos preparados, vigilantes, mirando con seriedad hacia el futuro, que es cosa de sabios. El texto de hoy está enmarcado en la discusión que tiene Jesús con el grupo de los fariseos. Estos le preguntaban a Jesús cuándo iba a llegar el reino de Dios. Esta pregunta se sustenta en la esperanza mesiánica que tenían los judíos. Como decíamos ayer, ellos esperaban a un Mesías que llegaría investido de todo poder y que liberaría al pueblo de toda opresión, sobre todo en ese momento que el pueblo judío vivía bajo el dominio de los romanos. Por eso ellos no podían aceptar que en Jesús se estuviera haciendo presente el reino de Dios. Este reino que es de amor, de paz, de justicia, de libertad. Entonces Jesús les pone de ejemplo a Noé y a Lot, ya que en su tiempo la gente vivía solamente atendiendo a sus intereses personales de manera egoísta, sin pensar en Dios y sin pensar en sus hermanos. Ayer Jesús nos anunciaba que el día de su retorno es impredecible y hoy refuerza su afirmación comparando su venida con el diluvio en tiempos de Noé y con el castigo de Sodoma. El diluvio llegó y sorprendió a la mayoría de las personas, muy entretenidas, ocupados todos en sus vidas, distraídos en sus comidas, ensimismados en sus fiestas. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. El fuego que cayó sobre Sodoma encontró a sus habitantes muy ocupados también en sus proyectos personales. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. No estaban preparados porque estaban distraídos. Llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos.
Dice Jesús, así sucederá el día final, al final de los tiempos. ¿Dónde? Donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Es decir, en cualquier sitio donde estemos cuando Jesús vuelva. Allí será el encuentro definitivo con el juicio de Dios. Por eso debemos de estar preparados. Al escuchar el pasaje de hoy, nos quedamos fríos. ¿Es este un cuento de terror que nos narra el Señor para meternos miedo? ¿Es que quiere Dios que entremos en pánico y, como dicen algunos, temiendo a Dios o al castigo divino, cambiemos, nos arrepintamos y lo sigamos? Por supuesto que no. Jesús no se apega a nuestro libreto. Él no piensa como nosotros. Sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos y sus ideas fluyen por otro camino, que es el camino correcto. Somos nosotros quienes debemos de aprender a comprender y hablar el lenguaje de Dios, y solo lo haremos en la medida en que profundicemos en su palabra y nos dejemos conducir y llenar del Espíritu Santo. Sería muy triste que estando frente a Dios tuviéramos que lamentarnos de haber perdido el tiempo al comprobar que los criterios de Cristo eran muy diferentes a los de este mundo. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Seríamos terriblemente imprudentes si nos pasáramos la vida distraídos, jugándonos la vida y la salvación eterna, malgastando nuestra única oportunidad, como si nosotros mismos fuéramos los amos de nuestra existencia. Somos criaturas y nada más. Seamos inteligentes y sabios, manteniéndonos firmes y fieles en la doctrina de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. El texto de hoy no es un cuento de terror, es más bien una dulce advertencia que nos hace a todos el Señor Jesús. En tiempo de Noé, en tiempo de Lot, lo mismo sucederá el día que el Hijo del Hombre se revele. El final bien puede ser en este tiempo, nuestro tiempo, un fin de semana, o bien en el invierno, o quizás en verano, o durante el trabajo, o en plenas vacaciones, mientras dormimos o cuando festejamos. No sabemos cuándo será, pero un día será. Por eso debemos, como el siervo de aquella parábola, estar atentos, dispuestos, despiertos y vigilantes. Esta vida que Dios nos ha dado es una sola oportunidad, y cada día que pasa se nos merma el tiempo y disminuyen nuestras fuerzas. Quien quiere conservar egoístamente su propia vida, cuidarla para sí, tomarla para sí, al final la perderá. Quien entregue su vida viviendo por Jesús, en Jesús, y haciendo vida su evangelio, la ganará. El que aprenda a amar y servir como Jesús nos amó y nos sirvió, encontrará el sentido verdadero de la vida. Solo el amor insondable de Jesucristo, que se perdió a sí mismo por amarnos a nosotros,
hace posible que nosotros también nos atrevamos a perdernos a nosotros mismos por la causa del reino de Dios. Esto es lo que el Señor quiere comunicarnos hoy. No es un cuento de terror, no quiere que nos llenemos de pánico. Jesús solo quiere recordarnos que la vida es breve y que nuestra estancia aquí es caduca. Quiere que recordemos que solo estamos de paso. De nada nos sirve todo el saber del mundo, todos los títulos, el éxito, el dinero, los bienes, si no aprendemos a vivir así, muriendo a nosotros mismos cada día para vivir en Cristo Jesús. De nada nos vale todo lo que somos y todo lo que tenemos si no alcanzamos nunca a comprender que es en Dios en quien lo encontramos todo. Quien aprende a vivir en el amor del Señor y lucha cada día por no perder nunca este amor, ha encontrado el tesoro, y todo lo demás será valioso en la medida en que ayude a conservar la fe y vivir en gracia. Muchas personas viven angustiadas preguntando ¿cómo y cuándo será el juicio final? Y yo me respondo en mi interior, ¿qué más da saberlo? ¿Para qué queremos saberlo si ni siquiera estamos bien preparados? Mejor, preparémonos primero, seamos sabios, dejemos de teorizar y vivamos nuestras vidas al máximo por la causa del reino de Dios. Jesús nos está exhortando a la vigilancia, a que no descuidemos lo más importante de nuestra vida, que es alcanzar la vida eterna. Tenemos que prestar atención. No podemos vivir ensimismados, distraídos, despreocupados, consumidos por el mundo, porque cada día que pasa cuenta. Comer, pasear, comprar, casarse, vender, sembrar, construir, son nuestras ocupaciones muy lógicas, muy humanas, muy importantes y muy normales, claro que lo son, pero no lo son todo. Debemos de vivir conscientes de que para todos un día habrá un final y uno a uno seremos presentados delante de nuestro Creador. Todos pasaremos frente al trono del Señor. Jesús nos recuerda que no somos los dueños de nuestras vidas, solo somos administradores. No olvidemos que estamos aquí de paso. No nos preocupemos tanto de asegurarnos el bienestar, el placer y la comodidad pasajeros, porque todo eso se queda. Ocupémonos y preocupémonos más bien por atesorar en el cielo y por asegurarnos la vida eterna. Jesús amorosamente nos recuerda hoy que en el modo de plantearnos nuestras actividades cotidianas, de ir entregando la vida, seremos hallados dignos o no del reino de Dios. A uno se lo llevarán, al otro lo dejarán. En resumen, la salvación, hermanos y hermanas, como tantas veces nos lo repite San Lucas en su Evangelio, nos la jugamos hoy. Tomemos conciencia, vivamos el Evangelio y hagamos que cada día cuente. Solo así seremos hallados dignos de ser partícipes del reino de Dios.
Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.